No llegaste aquí por casualidad. Si este video apareció ahora en tu pantalla, es porque algo invisible estaba intentando acercarse a ti y Dios decidió intervenir antes. Hay ataques que no se ven, no hacen ruido, no se anuncian, pero desgastan la mente, perturban el descanso y generan una sensación extraña de alerta constante. Hoy, Dios no te trajo aquí para asustarte. Te trajo para levantarte un escudo. Quédate hasta el final. No avances este video, no lo pongas de fondo. Porque Dios tiene una palabra específica para ti y mientras esta oración avanza, todo ataque invisible será identificado, bloqueado y cancelado bajo la sangre de Jesús. Lo que no se ve, pero te estaba afectando, no continuará. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, entramos ahora bajo la cobertura de la sangre de Jesús, no como un símbolo, sino como alianza viva y activa. Declaramos que este momento no es común. Es un punto de intersección espiritual. Bajo la sangre de Jesús cerramos toda puerta abierta, cancelamos toda interferencia espiritual y establecemos un ambiente de autoridad, paz y verdad. Que todo espíritu contrario se retire, que toda distracción caiga, que toda resistencia sea desactivada. Declaramos que esta persona está cubierta, protegida y espiritualmente resguardada. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 91 no fue escrito para momentos cómodos, fue escrito para tiempos de amenaza. No para ataques visibles, sino para aquellos que se mueven en silencio, cuando nadie más percibe el peligro. La Escritura comienza con una declaración directa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar, habitar es permanecer. Eso significa que la protección no es ocasional, es constante. Cuando Dios levanta su escudo, no lo hace por minutos. Lo establece como estado permanente. Muchos viven expuestos espiritualmente sin saberlo, no porque sean débiles, sino porque nunca activaron conscientemente su cobertura. El Salmo 91 no se activa por miedo, se activa por confianza. Cuando la palabra dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, no es una frase poética, es una declaración legal en el mundo espiritual. Castillo es estructura defensiva, es lugar inaccesible para el enemigo. Eso significa que, cuando tú declaras a Dios como tu refugio, todo ataque necesita autorización para acercarse. Y esa autorización no existe. El Salmo continúa diciendo que Dios te librará del lazo del cazador. El lazo no es un ataque frontal, es una trampa. Ataques invisibles funcionan así. Fatiga repentina, confusión sin causa clara, pensamientos que no son tuyos, opresión sin explicación lógica. Pero el Salmo es claro. Dios libra antes de que el lazo se cierre. Luego dice, con sus plumas te cubrirá. Cubrir es una acción activa, no es abandono, no es distancia. Mientras tú sigues tu rutina, Dios está vigilando. Mientras tú duermes, Dios no duerme. Por eso el Salmo declara, no temerás el terror nocturno. El terror nocturno no es imaginación, existe, pero no tiene autoridad sobre quien está cubierto, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en oscuridad. Eso significa ataques visibles y ataques invisibles. Ambos quedan neutralizados cuando el escudo se levanta. El Salmo avanza y afirma algo contundente. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no dice que no habrá guerra, dice que no te alcanzará. Otros pueden caer, otros pueden ser afectados, pero tú no. No por mérito, para cobertura. Y aquí entra la clave de este video, la sangre de Jesús. Porque el escudo del Salmo 91 se activa plenamente bajo la sangre. La sangre establece límite, la sangre marca territorio, la sangre declara propiedad. Cuando Dios levanta su escudo, lo hace sobre quien está sellado. Y sellado significa no accesible, no negociable, no vulnerable.
El Salmo termina con Dios mismo hablando. Yo estaré con él en la angustia. No dice, lo evitaré todo, dados estaré con él. Eso es autoridad máxima. Ataques invisibles pierden fuerza cuando Dios está presente. Hoy, ese escudo está siendo levantado sobre ti. No mañana, no cuando te sientas mejor. Ahora. Si esta oración está bendiciendo tu vida, escribe en los comentarios. Estoy cubierto por la sangre de Jesús. Comparte este video y deja que otros también sean liberados y protegidos por el mismo escudo que hoy se levantó sobre ti. Hay ataques que no llegan como crisis, llegan como desgaste, no rompen de inmediato pero drenan poco a poco. Te sientes cansado sin razón clara, pierdes concentración, la paz se interrumpe, el ánimo baja. Y muchas personas creen que eso es solo estrés, cuando en realidad es interferencia espiritual invisible. El Salmo 91 fue escrito precisamente para ese tipo de escenario. Cuando la Escritura dice que Dios libra de la peste que anda en oscuridad, no está hablando solo de enfermedades físicas. Habla de influencias que caminan en lo oculto, que no se manifiestan de forma escandalosa, pero afectan el interior. Ataques invisibles operan así. No buscan destruirte de una vez, buscan debilitarte lentamente. Pero el Salmo 91 revela algo decisivo. Dios no reacciona tarde. Él actúa antes de que el daño se consolide. Por eso el texto afirma que a sus ángeles les da orden acerca de ti. Eso significa que hay vigilancia activa. Mientras tú no percibes el ataque, el cielo ya lo identificó. Mientras tú no sabes de dónde viene, Dios ya estableció defensa. Ese es el poder del escudo que Dios levanta. Un escudo no persigue al enemigo. Un escudo impide el acceso. Muchos intentan luchar contra lo invisible con fuerzas visibles, razonando demasiado, cargando culpa, tratando de controlarlo todo. Pero el Salmo 91 enseña otra postura, reposar bajo cobertura. Reposar no es pasividad, es confianza alineada. Cuando tú confías, Dios gobierna. El Salmo también dice que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Morada no es solo la casa física, es el ambiente donde tu vida se desarrolla. Mente, emociones, decisiones, relaciones. Ataques invisibles muchas veces entran por la mente. Pensamientos repetitivos, escenarios negativos, anticipación constante del mal. Eso no viene de Dios. Y cuando el Salmo afirma que el mal no llega, está diciendo que no se establece, no crea raíz, no se vuelve patrón. Tal vez intentó acercarse, pero no permaneció, porque el escudo estaba activo. El texto también afirma que aunque caigan 1000 a un lado y 10.000 al otro, a ti no llegará. Eso habla de distinción espiritual. No todos están bajo el mismo nivel de cobertura. No porque Dios ame más a unos que a otros, sino porque no todos habitan bajo su abrigo. Habitar implica decisión diaria, permanencia consciente, relación constante. Cuando tú eliges habitar, la protección se vuelve constante. Ataques invisibles dependen de brechas. El Salmo 91 cierra brechas, brechas de miedo, brechas de culpa, brechas de desorden espiritual. Y aquí entra nuevamente la sangre de Jesús. Porque la sangre no solo limpia, ella sella, ensilla tu mente, sella el ambiente, sella el camino. Todo lo que está sellado no es negociable. El enemigo no discute con la sangre, no la cuestiona, no la enfrenta, la respeta. Por eso, cuando el escudo se levanta bajo la sangre de Jesús, el ataque invisible pierde continuidad. Tal vez antes sentías algo constante, ahora comienza a disiparse, tal vez no de forma dramática, pero real. Paz que vuelve, claridad que retorna, descanso que se restablece. Eso es señal de que algo fue bloqueado. El Salmo también habla de pisar al león y a la serpiente. Eso representa autoridad. León, ataque frontal. Serpiente, ataque oculto. Ambos están bajo dominio cuando Dios gobierna.
Eso significa que no importa si el ataque viene de frente o en silencio, no prospera. Muchos se angustian porque no saben de dónde viene el desgaste. Pero hoy Dios te dice, no necesitas identificar todo para ser protegido. No necesitas entender cada origen para estar cubierto. Necesitas permanecer bajo el escudo. Y ese escudo no depende de tu fuerza emocional. Depende de la fidelidad de Dios. El Salmo termina afirmando que Dios estará contigo en la angustia. Eso significa presencia constante. No abandono, no distancia, presencia. Y la presencia de Dios neutraliza todo lo que no viene de Él. Ataques invisibles pierden poder cuando la presencia se manifiesta. Y hoy, mientras este salmo avanza, la presencia está actuando, no como sensación, como autoridad. El escudo sigue levantado, la cobertura sigue activa, la sangre sigue sellando, y lo invisible ya no tiene acceso. Hay algo que muchas personas no perciben. Un ataque invisible no siempre busca destruir de inmediato, buscar desorganizarse desde dentro. Primero confunde, luego debilita, después desgasta. Y cuando la persona ya está cansada, el ataque intenta avanzar un poco más. El Salmo 91 actúa justamente en ese punto. No solo bloquea el efecto, sino que neutraliza la fuente. Cuando la palabra declara que Dios te librará del lazo del cazador, está diciendo que Él no espera a que la trampa funcione. Él interviene antes. Eso es prevención espiritual. Muchos viven tratando de arreglar consecuencias cuando Dios quiere cortar la raíz. La raíz de muchos ataques invisibles no es el problema en sí, es el acceso a la mente, acceso a la emoción, acceso a decisiones. Por eso el Salmo insiste tanto en el concepto de refugio. Refugio no es esconderse, refugio es estar fuera del alcance. Cuando tú habitas bajo la sombra del Altísimo, no estás huyendo del ataque, estás posicionado por encima de él. La sombra del Omnipotente no es oscuridad, es cobertura. La cobertura significa algo más grande, es entre tú y el ataque. Y aquí hay algo clave. El enemigo no reconoce argumentos emocionales, pero reconoce autoridad espiritual. El Salmo 91 es autoridad escrita. Por lo tanto, cuando se declara, cambia el entorno de forma invisible. A menudo, la persona no se da cuenta de ello inmediatamente, pero algo deja de presionar, algo para de insistir, algo pierde su poder. Eso es neutralización. El texto también dice que ninguna plaga tocará tu morada. Esto no quiere decir que nada intentará acercarse. Eso significa que no se establecerá. Establecerse significa crear un estándar. Se está repitiendo. Se trata de dominar. El Salmo rompe el patrón. Quizás usted haya estado experimentando el mismo tipo de estrés, en ciclos, siempre similar, siempre volviendo. Esto no es casualidad, pero también no es permanente. Cuando el escudo se levanta, el ciclo está roto. El Salmo 91 también muestra que Dios da órdenes a los ángeles respecto a ti. Esto es mucho más que una protección pasiva, es intervención activa. Los ángeles no son espectadores, ellos cumplen órdenes, órdenes a cumplir, órdenes de bloqueo, órdenes para impedir el acceso. Mientras realizas tu rutina, el cielo está en funcionamiento y eso trae descanso, porque cuando entiendes que no necesitas controlarlo todo, la paz está empezando a regresar. Los ataques invisibles se alimentan del sentimiento de que estás solo. Pero el Salmo 91 destruye esa mentira. Usted no está solo, no estás expuesto, no eres vulnerable. El texto también habla de pisar al león y a la serpiente. Esto apunta a control consciente. La dominación no se trata de luchar, es saber que estás por encima de todo. El león representa ataques rugientes, que son aterradoras, que intentan intimidar.
La serpiente representa ataques sutiles, que se prolongan, que operan en silencio. Ambos están neutralizados. Cuando la autoridad de Dios está activa, y esta autoridad no viene de tu propio esfuerzo, viene de alianza. Aquí, el sangre de Jesús. La sangre no es solo perdón, ella es sello de pertenencia. ¿Quién está bajo la sangre? Está bajo el derecho de protección. Esto significa que el ataque puede intentar, pero no puede permanecer. Puedes acercarte más, pero no se mantiene. Puede afectar el entorno externo, pero no domina el interior, y eso es liberador. Mucha gente vive una vida cansada, porque intentan identificar todo lo que está mal, intentan comprender cada sensación, cada pensamiento. Pero hoy Dios te dice, no es necesario mapear lo invisible cuando esté cubierto. El Salmo 91 no requiere una vigilancia constante de tu parte, exige confianza constante. Y la confianza lo cambia todo. Cuando se establece la confianza, el ataque está perdiendo terreno. La mente se aquieta, el corazón se ralentiza, el cuerpo se relaja. Esto no es solo psicológico, es espiritual. Es el resultado de un entorno donde se neutralizó la fuente del ataque. Es posible que no veas un antes y después dramático, pero notarás algo diferente. El peso no volverá. La presión no persiste. La perturbación no domina. Esta es una victoria silenciosa. El Salmo termina con Dios diciendo, ¿quién estará contigo en los problemas? Y Él te librará. Esto significa que incluso si algo intenta levantarse, no te derrotará. Porque ahora existe presencia, y la presencia de Dios es una barrera insuperable. Hoy la fuente ha sido neutralizada. El acceso estaba cerrado. El escudo permanece levantado, y lo que antes operaba en silencio, ya no hay más espacio. Hay ataques invisibles que no quieren derribarte de una sola vez. Ellos quieren ocupar espacio. Espacio en la mente, espacio en el pensamiento, espacio para el descanso. Cuando esto sucede, la persona continúa funcionando exteriormente, pero por dentro vive en un estado constante de alerta. Y vivir en alerta máxima es agotador. El Salmo 91 aborda precisamente este punto. Él tenlo en mente. Sellar significa cerrar permanentemente, no solo bloquearlo momentáneamente, pero impiden el acceso continuo. Cuando la palabra declara que no temerás el terror nocturno, ella está hablando de un estado mental. Los terrores nocturnos no se tratan solo del miedo a dormir. Es el malestar que surge cuando todo está en silencio. Es la mente la que no se apaga. Es la mentalidad que insiste en escenarios negativos. Pero el Salmo es claro, no tendrás miedo. Esto no es una sugerencia, es una declaración de autoridad. El miedo solo reina allí donde se le permite, y el Salmo 91 elimina ese permiso. Desde el momento en que se levanta el escudo, el miedo pierde su argumento. El texto también dice que ninguna plaga tocará tu morada. La dirección incluye espacio interior. Los ataques invisibles a menudo tienen sus raíces en la mente, antes de intentar cualquier otra cosa. Por eso Dios comienza allí. Él sella sus pensamientos, interrumpe ciclos mentales repetitivos. Él restablece el silencio interior. No es un silencio vacío, pero un silencio seguro. Cuando el Salmo 91 está activo, la mente aprende a descansar sin necesidad de entenderlo todo. Esto es liberador. Mucha gente no descansa nada porque creen que necesitan tener el control, pero el control absoluto nunca ha sido humano. El Salmo enseña una actitud diferente, entrega consciente. Cuando usted entrega, Dios toma el control. Y cuando Dios toma el control, la mente se relaja. El Salmo también habla de ángeles que guardan todos los caminos. Esto incluye el proceso de pensamiento. No todos los pensamientos vienen de ti. No todas las ideas merecen perdurar. El Salmo 91 crea un filtro.
Pensamientos que persistían anteriormente están empezando a perder fuerza. No porque discutiste con ellos, pero porque ya no encontraron el ambiente adecuado. Este es un sello espiritual. El descanso comienza a regresar de forma sencilla, sin esfuerzo. No se necesitan técnicas. Dormir ya no es una lucha. Despertar ya no es una carga. Esto no sucede por casualidad, es una consecuencia de la cobertura. El texto también dice que 1000 caerán a un lado y 10.000 al otro, pero no te alcanzará. Esto también afecta a la mente, porque dejas de absorber el caos externo. Noticias, problemas, presiones, todo esto pierde su poder interior. Estás aún consciente, pero no dominado. Eso es equilibrio espiritual. El Salmo 91 no te desconecta de la realidad. Él te protege dentro de ella. Otro punto importante es que Dios promete estar contigo en momentos de angustia. Esto cambia por completo la forma en que afrontas los momentos difíciles. Antes prevalecía la angustia. Ahora está impregnado de presencia, y la presencia lo cambia todo. Los ataques invisibles son cada vez más fuertes. Cuando una persona se siente sola, pero cuando hay conciencia de la presencia de Dios, el ataque pierde su base emocional. La mente deja de crear escenarios exagerados. El corazón se ralentiza, el cuerpo responde. Todo esto porque el Salmo 91 actúa como escudo mental. Y una vez más, esto es cierto. Bajo la sangre de Jesús, a sangre cela, a sangre marca, a sangre protege. Donde se aplica la sangre, el enemigo no permanece. Esto incluye pensamientos recurrentes, miedos sin una causa clara, una sensación de amenaza constante. Todo esto pierde su poder. Quizás no puedas explicar exactamente cuándo ocurrió el cambio, pero notarás algo diferente. La mente ya no funciona como antes. El descanso regresa sin esfuerzo. Esto es una señal de que algo ha sido sellado. El Salmo 91 no promete una ausencia total de desafíos. Promesa estabilidad interior. Y la estabilidad interior es una de las mayores formas de protección, porque cuando la mente está firme, las decisiones son mejores, las reacciones son más equilibradas. Los caminos se alinean. Esto evita nuevas lagunas. El escudo ya no está ahí solo para protegerte, sirve para mantenerte protegido. Hoy, Dios no solo bloqueó los ataques invisibles, Él estableció un nuevo estado, un estado de reposo, un estado de claridad, un estado de seguridad. Y este estado no depende de las circunstancias, depende de la cobertura. El Salmo 91 sigue activo. El escudo permanece levantado, la mente está siendo vigilada, y lo que una vez me robó el descanso ya no encuentra espacio. Existe una clara diferencia entre la protección temporal y protección establecida. El Salmo 91 no habla de ayuda ocasional, él habla de vigilancia continua. Cuando la Escritura declara que Dios da órdenes a sus ángeles acerca de ti, esto significa que existe monitoreo espiritual continuo. No es una reacción tardía, es prevención activa. Muchos ataques invisibles solo logran avanzar cuando una persona vive sin conciencia de protección, pero cuando se establece la vigilancia, el ataque no encuentra ninguna abertura. El Salmo 91 afirma que los ángeles te guardarán en todos tus caminos. Esto incluye el desplazamiento físico, decisiones diarias, nuevos entornos y transiciones inesperadas. No existe tal cosa como territorio neutral. Cuando caminas bajo esa promesa, los caminos representan opciones, representan procesos, representan fases. Y Dios no promete protegerte solo cuando hagas todo bien. Él promete mantener mientras caminas. Esto aporta seguridad, porque nadie hace todo bien todo el tiempo, pero los que están cubiertos no están expuestos a cometer errores. La vigilancia del cielo no depende de su perfección, depende de la alianza.
Por eso el Salmo 91 no comienza con exigencias, todo empieza con el posicionamiento, vivir bajo el refugio. Cuando vives, la vigilancia es automática. No es necesario convocar a los ángeles todo el tiempo, ya fueron asignados. Esto cambia completamente la forma en que vivimos. No camines tenso. Él no anda por ahí sospechando de todo. Tú caminas consciente. La conciencia no es paranoia, es confianza informada. Sabes que hay protección para que no reaccione a todo. No te alarmes por ninguna señal. Los ataques invisibles pierden poder cuando no se encuentran con una reacción exagerada. El Salmo también afirma que los ángeles te sostendrán para que no tropecéis. Esto es importante. No todos los ataques se presentan como una agresión directa. Algunos llegan como tropiezos repetidos, errores menores, desviaciones sutiles, pero la vigilancia impide un declive continuo. Quizás usted haya tropezado antes, pero hoy algo ha cambiado. Ahora hay apoyo. Esto no significa que no haya desafíos, eso significa capacidad de cruzarlos sin caer. El Salmo 91 no te promete un camino sin obstáculos, promete un camino guardado, protegido de los excesos, protegido contra trampas, protegido de desvíos innecesarios. Otro punto importante es que la vigilancia también protege el futuro, no solo ahora. Mientras vivas en el presente, Dios ya está trabajando en lo que aún no ha llegado. Esto evita ataques preventivos, interferencia prematura, desgaste prematuro. Mucha gente llega agotada a etapas que aún no han comenzado, porque el ataque actúa primero, pero cuando la vigilancia está activa, el ataque no anticipa. Llegarás sano y salvo. El Salmo también habla de la autoridad para pisotear al león y a la serpiente. Esta es la autoridad en acción. No es una autoridad permanente, es autoridad mientras caminas. Esto significa que, a medida que avanza en su vida, la autoridad está monitoreando la situación. No es necesario detener todo para protegerse. Vives protegido. Eso es madurez espiritual. Y todo esto se sostiene bajo la sangre de Jesús. La sangre es el sello que legitima la vigilancia. Esto garantiza que la protección no sea cuestionada. El enemigo no discute con el sello. Él respeta el límite. Donde se aplica la sangre, hay un límite espiritual claro. Las fronteras claras reducen los conflictos. Cuando el Salmo 91 está activo, el conflicto no se presenta con facilidad. Quizás puedas entender esto de una manera sencilla. Situaciones que antes te habrían afectado mucho, ahora pasan sin inquietarte. Eso no es frialdad, es protección. Aún estás sensible, pero no vulnerable. La vigilancia también te protege de decisiones apresuradas, porque la presión disminuye, la urgencia disminuye, la claridad aumenta. Los ataques invisibles intentan acelerar las decisiones, forzando elecciones, para crear un sentimiento de ahora o nunca. Pero cuando el escudo está activo, el tiempo vuelve a obedecer a Dios, no al miedo. Aprendes a esperar, para evaluar, elegir mejor. Esto es vigilancia aplicada a la vida práctica. El Salmo 91 también concluye con Dios diciendo que satisfará con una larga vida y mostrará la salvación. Esto apunta a la continuidad. La protección no es temporal, ella me acompaña. Hoy en día lo que se está estableciendo no es solo un momento de alivio, es un nuevo patrón de caminata, un patrón con menos desgaste, menos sustos, menos interferencias, porque ahora hay vigilancia constante. El escudo no baja, la cubierta no se romperá, la presencia no se desvanece. Tú caminas y el cielo observa. Mucha gente cree que la protección espiritual es algo que solo se activa en momentos de peligro, como un botón de emergencia. Pero el Salmo 91 revela algo mucho más profundo. La protección de Dios no es una reacción, es estado permanente. Cuando la palabra afirma que
El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo su sombra. Ella está describiendo un estilo de vida. No es un momento aislado. Habitar es permanecer incluso cuando nada parece malo. Se trata de confiar incluso cuando todo parece tranquilo. Y eso es esencial, porque muchos ataques invisibles no provienen del caos, vienen en la distracción. Cuando una persona se vuelve demasiado relajada espiritualmente, cuando bajas la guardia interior, el ataque está intentando crear espacio. Pero quienes habitan la tierra no viven alternando entre protección y exposición, vive en continuidad. El Salmo 91 lo establece claramente. La protección no depende del escenario, depende de la posición espiritual. Esta posición no se basa en el miedo, pero con una relación. Por eso el Salmo no comienza hablando del enemigo, comienza hablando de Dios. Porque cuando Dios es el centro, el ataque se vuelve periférico. El texto afirma que Dios será tu amparo y fortaleza. Fortaleza es una estructura sólida. Es algo que no se deshace fácilmente. Esto significa que, incluso cuando el futuro es incierto, la protección no flaquea. Los ataques invisibles pierden poder cuando no se enfrentan a la inestabilidad emocional. El Salmo 91 aborda exactamente eso, estabilidad interior ante lo desconocido. Muchos viven con miedo de lo que aún no ha sucedido. Crean escenarios, anticipan pérdidas, sufren prematuramente. Esta es una forma de ataque invisible. Pero cuando la protección se convierte en un estado permanente, el futuro pierde su poder de asustar. Puede que no sepas exactamente lo que viene, pero ya sabes quién va contigo, y eso lo cambia todo. El Salmo también afirma que Dios libra del terror de la noche y la flecha que vuela de día. Esto demuestra que la protección no tiene horarios fijos, no depende del momento. Los ataques invisibles no respetan agendas, pero la protección tampoco es la respuesta. Ella trabaja día y noche, en reposo y en movimiento. Por lo tanto, cuando una persona entiende esto, ella deja de vivir en un estado constante de alerta. Las alertas constantes te están agotando. La confianza constante se fortalece. Y esta confianza no es ingenuidad, es una conciencia de alianza. A sangre de Jesús es el sello de esta alianza. Sangre no ofrece cobertura parcial, ella establece un límite definitivo. Cuando estás bajo la sangre, el ataque no es negociable. No insistas, no tiene base legal. Esto no significa una ausencia total de intentos, significa ausencia de permanencia. El ataque puede intentar acercarlos, pero no se queda así. Esto trae un descanso profundo. Otro punto importante es que el Salmo 91 habla de la autoridad para pisotear al león y a la serpiente. Esto apunta a un dominio continuado, no es un dominio ocasional, es autoridad encarnada. No necesitas sentirte fuerte para estar protegido, es necesario estar posicionado. La autoridad no surge de estados de ánimo emocionales, viene de una perspectiva espiritual. Por eso, incluso en días difíciles, la protección permanece activa. Esto rompe un miedo común. ¿Qué pasa si soy débil? La respuesta del Salmo 91 es clara. La protección no depende de tu fuerza, depende de la fidelidad de Dios. Esto te libera, porque muchas personas viven con miedo al colapso espiritual, y es por eso que viven en constante tensión. Pero cuando la protección es un estado permanente, la tensión disminuye. Confías en que, incluso si tropiezas, hay apoyo para esto. El Salmo afirma que los ángeles te sostendrán para que no tropecéis. Esta es una protección en proceso. No significa que nunca cometerás un error. Significa que el error no te destruirá. Esto elimina el miedo de seguir adelante. Los ataques invisibles tienden a paralizar. Crea miedo de intentarlo, miedo a tomar una decisión, miedo a avanzar.
Pero cuando la protección es permanente, el miedo pierde su poder. Procede con cautela, pero sin parálisis. Otro aspecto importante es que el Salmo 91 no aísla a la persona del mundo. Él guardia dentro del mundo. Eso es madurez espiritual. No necesitas aislarte de todo para estar protegido. Vives protegido donde estás. Esto crea equilibrio. El equilibrio espiritual es uno de los mayores signos de verdadera protección. La gente deja de vivir en los extremos, no ignore los riesgos, pero no está dominado por ellos. Esto hace la vida más fácil. El Salmo termina con Dios diciendo que lo librará, lo protegerá y le satisfará. Esto apunta a la continuidad de la atención. No es una promesa a corto plazo, es un compromiso a largo plazo. Hoy en día, lo que se está estableciendo no es solo una defensa contra los ataques invisibles actuales, es una nueva forma de vivir, un modo donde se incluye protección, donde prevalece la paz, donde el miedo no manda. La protección se ha convertido en el estado, y cuando la protección es un estado permanente, un ataque invisible pierde su elemento sorpresa. Ya no se vive reaccionando. Tú vives seguro. El escudo permanece levantado. La cobertura continúa activa. Sangre sigue sellando el trato. Y el futuro ya no es una amenaza. Llega un punto en el que la protección ya no es solo algo que esperas, y se convierte en algo que tú reconoces. El Salmo 91 nos lleva precisamente a este punto, el momento en que Dios mismo confirma que la cobertura está activa. El Salmo termina con Dios hablando directamente. Esto es muy significativo. Después de todas las declaraciones de protección, después de que todo el escudo fue levantado, después de la vigilancia, de neutralización, del descanso restaurado, Dios habla. Y cuando Dios habla no hay duda. Él dice que libera, que protege, que honra, y eso está presente. Esto significa que la protección no es solo un concepto espiritual, es una realidad establecida. A partir de ese momento, la persona ya no vive intentando protegerse. Ella vive sabiendo que está protegida. Y eso lo cambia todo, porque los ataques invisibles se alimentan de la incertidumbre. No hay duda, un sentimiento de vulnerabilidad. Pero cuando se establece la certeza, el ataque pierde la compostura. El Salmo 91 no nos enseña a tener cuidado con el enemigo, te enseña cómo confiar en Dios. Y la confianza cambia el foco. Dejas de fijarte en todo lo que te rodea por miedo y comienza a caminar con confianza. Esto no constituye imprudencia, genera estabilidad. El texto afirma que Dios estará contigo en tiempos de angustia. Esto es esencial. Porque la protección no significa la ausencia total de momentos difíciles. Eso significa presencia garantizada en ellos. Y la presencia cambia el resultado. Cuando Dios está presente, la ansiedad no prevalece. El miedo no gobierna. El ataque no gana. El Salmo también afirma que Dios libera y honra. Esto apunta a una restauración completa. No solo protección física o espiritual, pero la restauración de la dignidad, de confianza y paz interior. Muchos ataques invisibles intentan robar el honor, intentan disminuir a la persona desde dentro, generar culpa, vergüenza o sentimiento de incompetencia. Pero cuando Dios honra, Él restablece el puesto. Podrás volver a verte claramente. Se está recuperando el respeto. Empieza a caminar con confianza de nuevo. Esta es una liberación profunda. El Salmo 91 concluye diciendo que Dios saciará con larga vida y mostrará la salvación. Esto habla de continuidad, de futuro, de camino vigilado. Los ataques invisibles a menudo intentan interrumpir los procesos, cortar ciclos prematuramente, generar insatisfacción. Pero Dios dice, hay continuidad, hay una manera, hay tiempo, hay un futuro protegido. Esto sella todo lo que ha sido declarado a lo largo de este salmo. Hoy no terminarás este vídeo en alerta.
terminarás en conciencia. Conciencia de que uno no está expuesto. Conciencia de que uno no es vulnerable. Conciencia de que no estás solo. Sangre de Jesús ya ha puesto el límite. El escudo ya ha sido levantado. La vigilancia ya está en marcha. Lo que había que bloquear, se bloqueó. Lo que había que neutralizar, ya se ha neutralizado. Lo que había que sellar, se selló. De aquí en adelante, no andas por ahí intentando defenderte. Tú caminas guardado. Y esa es una de las mayores libertades espirituales. Vivir sin miedo a lo invisible, porque cuando Dios gobierna lo invisible, lo visible se alinea. El Salmo 91 no termina con la guerra, termina con seguridad. Y la seguridad es un signo de victoria. Hoy Dios confirmó, estás cubierto, estás protegido, estás a salvo, y nada que funcione en silencio tendrá autoridad sobre ti. Si esta oración está bendiciendo tu vida, escribe ahora en los comentarios, estoy cubierto por la sangre de Jesús. Esta frase no es solo engagement, es una declaración espiritual. Comparte este video con alguien que necesita protección, paz y cobertura espiritual. Permite que otros también sean liberados. Suscríbete al canal Salmos para tu camino, porque aquí caminamos cada día bajo la palabra y bajo la sangre de Jesús. Quédate con el próximo video recomendado. Dios todavía quiere hablar contigo.